Amén. Amén. El diablo no se asusta, hermano. ¿Saben por qué no se asusta? Él es un experto mentiroso. Amén. Él es un experto mentiroso. La Biblia dice que él es un padre de mentira. Él es el padre de mentira. Y él se ha encargado de que todas las religiones en el mundo existan. Que todas las filosofías en el mundo existan. ¿Por qué ha hecho él eso? ¿Sabe por qué? Para confundir al hombre. Entonces nosotros tenemos que aprender todo, absolutamente todo, aterrizarlo conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra brújula. La palabra de Dios es lo que nos va a guiar. Mis emociones son buenas, son lindas. ¿Amén? ¿Cuántos se sienten emocionados? Amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Pero esa no es tu guía. Tu guía es la palabra. Porque nuestras emociones pueden ser alteradas. Aun cuando tú recibes una buena noticia, tus emociones son afectadas de buena manera. Pero nada satisface el corazón del hombre para una vez más que el hombre sepa y se dé cuenta de que el corazón del hombre es engañoso. Amén. Es perverso, es corrupto, más que cualquier otra cosa. Por eso Jesús, cuando caminaba, él decía, ¿no? Yo no me fío de los hombres, porque yo conozco el corazón del hombre. Algunos querían elogiarlo, maestro bueno, ¿no? Querían halagarlo, querían pasarle la mano, pero el Señor conoce la condición del hombre. El problema es que el hombre no conoce su condición, y por eso es que muchas veces comete las cosas que comete o cae en las atrocidades que cae. Amén. Pero Dios ha venido justamente para liberarnos de eso. Y hoy tenemos un mensaje espectacular, pienso yo, porque es la palabra. Y quiero primero que vayamos a las Escrituras. No le di este pasaje a Joe, pero ya muchos de ustedes ya deben sabérselo de memoria. Vamos a Romanos 1:19 y voy a leer el verso 20. Porque, hermanos, aquí estamos para aprender las Escrituras, amén, para aprender la palabra. Dice, porque lo que de Dios se conoce, amén. ¿Cuántos saben que el mundo está divorciado de Dios? A causa del pecado, el mundo se quedó desconectado de Dios, amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos ya se durmieron? Ninguno, ¿verdad? Espero que ninguno. ¿Cuántos se piensan dormir? Subimos el aire acondicionado. ¿No? Sí. Que el calor de la palabra inunde tu corazón, amén. Jenicita, estoy asustándolos nada más, no lo subas todavía. Amén. 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 ¿Estamos aquí o no? Amén. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto. ¿A quién? A la humanidad. Pues Dios, ¿a quién? Dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque, hermanos, en aquel día, cuando estemos presentes delante de Dios, nadie, diga conmigo, nadie, absolutamente nadie podrá justificarse delante de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuántos saben que Dios es espíritu? Tiene un cuerpo en Cristo Jesús, pero Dios es espíritu. Y primero lo espiritual y luego es lo natural. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, amén. Eterno significa por siempre, por la eternidad, sempiterno, ¿verdad? Dice, se hacen claramente visibles, es decir, que podemos ver la gloria de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice. Amén. Dice, siendo entendidas, amén, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué cosa hizo el Señor? ¿Qué cosa fue lo que hizo Dios? Dios creó todo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo Dios hizo las cosas? Bien, porque todo lo que Dios hace es bueno, bueno en gran manera. Pero luego en el versículo 2 de Génesis 1, que dice, y la tierra se volvió, tohu babohu, dice en el griego original, ¿no? Se volvió, dice, desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿qué dice? Estaban sobre la faz de las aguas. Así es. ¿Por qué? Hermanos, ya hemos hablado acerca de eso, pero lo voy a repetir. Las aguas siempre representan al mundo. ¿Quién gobierna en este mundo? ¿Dios? ¿Satanás? Temporalmente. Temporalmente.
temporalmente. Quien gobierna, en realidad, quien tiene el poder y el dominio absoluto es Dios. Todo lo tiene planeado desde el inicio. Esta es la única película que antes de empezar ya se conoce el final de la historia. Y Dios se encargó de escribirlo para que nosotros lo sepamos. Por eso es que somos más que vencedores. Ahora, dice que estaba en tinieblas, ¿no? Y dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Así es. Ahora, ¿por qué? Porque las tinieblas, ¿figura de qué es? De ausencia de Dios. Donde no hay Dios, hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, ¿quién reina? Satanás, la oscuridad. Amén. Así es como quedó el corazón del hombre después de la primera rebelión. Ya eso lo sabemos, pero estamos haciendo una recapitulación corta. ¿Cómo quedó el corazón del hombre? En tinieblas. Por eso es que el hombre cuando nace, ¿cómo nace? ¿Amando a Dios? No, la Biblia dice que el hombre nace separado de Dios, apartado de Dios. Muertos estábamos para nosotros, pero para el mundo están muertos en sus delitos y pecados. No hay, escúcheme bien, no hay oportunidad para ellos. ¿Aló? No hay oportunidad para ellos, a menos de que Dios, su palabra, alumbre. Por eso es que cuando Dios dijo, y sea la luz, ¿qué ocurrió? La luz se hizo. Y muchos piensan que ahí es cuando se crea la luz, el sol, las estrellas. No. Cuando Dios dijo, sea la luz, lo que Él estaba diciendo, vamos a componer otra vez el mundo. Y cuando dijo, sea la luz, es porque, y la luz se hizo, es porque Cristo Jesús sopló. ¿Qué ocurrió ahí? Cuando la luz alumbra, hermanos, las tinieblas desaparecen. Y es exactamente lo que ocurre con el corazón del hombre. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios, algo alumbra su corazón. Y comienza a ver las cosas realmente como son. ¿Ustedes saben por qué yo uso lentes? ¿Saben por qué uso lentes? Sí, porque tengo más de 40 años. Acá tengo 2 doctores que me están adelante. Pero escuchen, ¿saben por qué usamos lentes? Porque uno usa lentes cuando ya no empieza a ver bien. Bueno, el hombre es un ser espiritual, ya usted lo sabe. Amén. Y como ser espiritual que es, él tenía 4 ojos. No como los que yo tengo. Él tenía 2 ojos naturales para ver las cosas naturales, pero también tenía 2 ojos espirituales. ¿Qué pasó? Cuando el hombre cayó en pecado, él dejó de ver correctamente. Por eso es que la palabra enseña que cada vez que el hombre trata de hacer algo, y la palabra pecado significa errar en el blanco, es decir, cada vez que trata de hacer algo, siempre falla. ¿Te imaginas? A ver, ponga un miope y dile, quiero que le ¿ves ese objetivo que ya está a 100 metros? Trata de darle. Y el miope va a ir. Se va a bajar un montón de personas antes de darle al objetivo. Pero cada vez que intenta va a errar en el blanco. Y eso es lo que pasa con nosotros. Pero el miope dice, no, pero yo creo que veo bien. Pero no ve bien. Y es exactamente lo que pasó con el hombre, con el ser humano. El ser humano dejó de ver como Dios quería que vea. Por eso es que todos nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma, quedó afectado. Por eso es que cuando nosotros amamos, creemos que amamos. Pero en realidad es un amor contaminado porque está lleno de deseo, de lascivia, de lujuria. Está dominado por nuestras emociones. Porque aún nos faltan los otros lentes. Así hay que ir a God Vision. Necesitamos tener la visión de Dios. Amén. Necesitamos tener la visión de Dios. Y es cuando obtenemos la visión de Dios en que realmente comenzamos a ver correctamente. Y lo que tú creías que era así, te das cuenta que no es así. Y eso también lo hemos explicado. Por eso es que mucha gente, ningún padre educa a sus hijos pensando en que ellos van a ser drogadictos, ladrones o que se van a perder. Ninguno. Pero sin embargo eso ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Saben por qué ocurre? Porque ellos dan lo mejor de sí, porque ellos creen que tienen la verdad y que su perspectiva es correcta. Entonces ellos dicen, pero ¿en qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué este chico, esta chica me ha salido así? ¿Qué hice mal, Señor?
Y es que tú has estado mirando solamente con unos lentes, los tuyos. Pero necesitas tener la visión de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque hoy en día se dice que si tú lo castigas a un niño, tú estás afectando su autoestima, y eso no es así. La Biblia dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también dice que corrige al niño con la vara. Dale pau pau, pero no de ira ni de cólera, sino dale pau pau cuando tú sepas de que tiene que ser sancionado, porque la vara va a corregir, no voy a afectarlo. Y muchos padres, ¿no?, que no hemos tenido de repente todo lo que hubiéramos querido en nuestra infancia, cuando venimos a ser padres, queremos darle todo gratis a nuestros hijos, y enseñándoles indirectamente a no valorar las cosas. Pero tratamos de hacerlo bueno, pastor. Tratas de hacerlo bueno, pero sin Dios en tu vida, lo único que vas a hacer es, ¿se acuerdan? Cuando se dispara la flecha, no le vas a dar al blanco y va a fracasar en el camino. ¿Amén? ¿Estamos ahí o no? Entonces, ¿qué necesitamos para corregir eso? Necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Y quién hizo ese milagro? Ese milagro no lo produjiste ni tú ni yo. Solo Él podía producirlo, porque el hombre quedó separado de Dios. Por eso es que dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, conociendo nuestra condición, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. En esta tierra hay dos padres y existen dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Satanás va a ir al infierno, pero no solamente va a ir al infierno Satanás, él y todos sus hijos espirituales. Ahora, el mundo temporalmente le pertenece a Dios. Y la Biblia nos enseña acerca de este ser, de este enemigo invisible que el hombre tiene y que el hombre no conoce, porque no conoce a Dios. Pero la Biblia dice que Él ha cegado el entendimiento, ha entenebrecido el entendimiento, para que a los hijos, dice, para que a los hombres, dice, no les resplandezca la luz. Porque si la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Por eso es que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará, te hará libre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vimos que es muy importante cómo Dios dijo: sea la luz, y cuando la luz apareció, no hizo otra cosa que enviar. Ese pasaje es figura de que Él envió a su Hijo Jesucristo. Por eso que me encanta esa canción que Katy te estaba diciendo, mi esposa: Dios envió a su Hijo Cristo, Él vino a amar y a perdonar. ¿Se acuerdan de esa canción? No. Bueno, esa es de mi época. Quizás Omar se acuerda, Cristian Carlos se acuerda, ellos son mi promoción. Y lo envió para salvarnos, amén. Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Hermanos, de una muerte espiritual segura. Amén. Luego vimos que Dios separó las aguas de las aguas, y ahí hablamos acerca del juicio. Vimos acerca de lo que representan las aguas. Vimos lo que representan las aguas que vienen del cielo, que alimentan los árboles, ¿verdad? Y vimos las aguas del mar, donde van a parar todos los ríos. ¿Eso qué significa? Significa la filosofía de este mundo, la corriente de este mundo. Amén. El engaño de este mundo. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. Eso es el ecumenismo. Hermanos, no todos los caminos conducen a Dios. Eso no es cierto. Luego vimos que Dios tuvo que separar las aguas de las aguas. Y hermanos, las aguas representan la palabra de Dios, las aguas de la lluvia, mientras que las aguas de los mares representan el mundo. Por eso es que Jesús, nótelo, o sea, no hay ninguna casualidad en la Biblia, ninguna cosa es casual. Porque Jesús no pudo, Él no se zambulló en el mar. Tú no ves un solo pasaje donde diga que Él se metió en el mar.
Él caminó sobre las aguas porque Él está por encima del mundo. Y la barca que representa la iglesia es la que recoge los peces. Por eso es que cuando hablamos de la parábola de la red, lo que nosotros podemos ver en la parábola de la red, ¿qué vemos ahí? Vemos a la iglesia pescando, lanzando el evangelio para que los peces con escamas, amén, vengan a la red. Amén. Vamos a poner silenciador a nuestros celulares, por si acaso. Por si acaso, ponle vibrador para que el enemigo no le robe la palabra por medio de una llamada o no. Pero qué interesante. ¿Cómo usted no ve que Jesús bautizó a la gente en el mar? Él bautizó en río, porque los ríos son alimentados de la lluvia. Usted ve que cuando el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo y también cuando cruzó el Jordán, en ambos casos cruzaron en seco, sin ser contaminados con el agua. Sin embargo, la gente que estaba atrás, estamos hablando de quiénes, del pueblo egipcio, ¿verdad? Que estaba atrás de la iglesia, queriendo destruirla, figura de Satanás, del mundo, Faraón. Hermanos, ellos todos fueron revolcados por el agua, porque el agua siempre representa el juicio. El arca de Noé es otro ejemplo. El arca es Cristo, la iglesia. Y el mar es el juicio que mató a todos. Amén. ¿Quiénes fueron los únicos que sobrevivieron? 8 dice la palabra. Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. Por eso es que Dios está interesado en salvar, amén, a nuestras familias. Luego vimos, ¿no? Vimos cómo Dios separó las aguas de las aguas, y luego vimos que Dios llamó a la tierra, llamó a que la tierra, a lo seco, perdón, llamó tierra. Y hermanos, ¿de dónde fue tomado el hombre? De la tierra, el polvo, ¿verdad? Y a lo seco la Biblia dice que llamó tierra. Y hemos visto que para que un corazón pueda ser bien establecido necesita estar plantado. Por eso es que nosotros hace mucho tiempo teníamos un mensaje que se llama los cristianos maceta. ¿Quiénes son los cristianos maceta? Aquellos que están dando vueltas de una iglesia a otra. Nunca se plantan, solamente están con su maceta, se entierran bonito, parece que estuvieran plantados. Si el pastor le dice algo que no está de acuerdo con ellos, cogen su maceta y buscan otro terreno. Pero hermanos, vimos que para que el Señor pueda obrar en el corazón de una persona, esa persona tiene que ser destruida. No estoy hablando destruida físicamente, económicamente, aunque puede darse el caso, pero tiene que ser destruida en todas las áreas, en todas sus áreas. Porque Dios no puede usar un corazón, escúchame bien, que está lleno de sí mismo. Lo vemos en el ejemplo, lo vimos en la vida de Moisés, por ejemplo. Cuando Dios llamó a Moisés, este pechito, es que yo he estudiado pues al lado, Faraón es mi hermano político. Hemos estudiado juntos, yo lo voy a hacer. Vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, ¿y qué hizo? Hizo justicia por sus manos, lo mató. Luego quiso poner orden en medio del pueblo y se dio cuenta de que lo habían visto y de que iba a ser perseguido. Hermanos, y por 40 años estuvo en el desierto, huyendo. Y cuando Dios lo vuelve a llamar, ¿qué le dice? Señor, pero yo no sé hablar. Antes no me servías, ahora me sirves. Lo vemos en la vida de Pedro. ¿Cómo es Pedro? Pedro, Señor, este pechito te va a defender, contigo hasta el final. Espérate, que no te metas ahí, Señor, yo soy. ¡Juan! Le cortó la oreja al soldado del Sanedrín. Y olé, ¿verdad? Le voló la oreja. Así, en una. Conmigo estás seguro. ¿Es así? ¿Jesús necesitaba la ayuda de Pedro? Jesús le tuvo que enseñar a Pedro, ¿y qué le dijo? Pedro, ahorita mismo, si yo quiero, vienen 12 legiones de ángeles, es decir, 72,000.
Vienen 12 legiones de ángeles y acaban con todos. Pero su lucha no era una lucha como Pedro creía. Pedro más antes le dice, Señor, yo te voy a servir hasta el final. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó. Y cuando él lo negó, hermanos, después que él estuvo siguiéndolo de cerca por atrás al Señor Jesús, él se dio cuenta de que de que Jesús tenía razón, de que nada de lo que él pudiera hacer. O sea, él se daba cuenta de que era inconsistente en sus palabras. ¿Cuántos se han dado cuenta que muchos somos inconsistentes en nuestras palabras? Tratamos de hacer algo bueno y a veces fallamos, fracasamos. Pero Jesús estuvo con él. Él estuvo 3 años con Jesús. Da la impresión de que no aprendió nada, ¿verdad? Pero cuando Jesús resucita, lo primero que hace es buscar a Pedro. Y nuevamente lo confronta con su corazón y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis corderos. Mis ovejas, perdón, primero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. No le dice te amo. Le dice yo te quiero. Yo te filio, le dice. Que es el original. Apacienta mis corderos. Y después le vuelve a preguntar, porque el Señor, ¿qué está haciendo? Está incidiendo en ese corazón. ¿Qué está haciendo? Está incidiendo, o sea, está insistiendo para que... Es como cuando Dios le pregunta, ¿no? a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo? ¿Dios no sabe dónde está? Por supuesto que lo sabe. Dios lo sabe todo, amén. Digo conmigo, todo. Él lo sabe absolutamente todo. Pero ¿qué está haciendo? Está tratando de que el hombre reaccione. Y cuando Pedro se da cuenta de ese detalle, ¿qué ocurre en su vida? Se acuerda de que él lo ha negado. Se acuerda que en un momento quiso defenderlo. Y Jesús le devolvió la oreja que él había quitado al soldado. Se da cuenta de que él lo negó. Y se da cuenta de su condición. Hermanos, Pedro había abandonado el ministerio. ¿Saben lo que él dijo? Yo no soy digno de ser un llamado. Yo no soy digno de ser un discípulo. Por eso es que se fue. Por eso es que dejó todo y se fue otra vez a las redes. Porque él se dio cuenta de que él no podía. Ese es el tipo de gente que Dios necesita. Ese es el tipo de hombres y mujeres que Dios necesita. Aquellos que pueden darse cuenta de que mientras seas tú, Dios no puede hacer nada. Pero cuando tú estás liberado de ti, vaciado de ti mismo, como en el caso de Moisés, como en el caso de Pedro, cuando tú te das cuenta de que recién Dios puede venir y obrar en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios obre en su vida? Amén. Yo también quiero que Dios obre en mi vida. Entonces no sientas pena, sino pregúntate cada vez que fracasas en algo, ¿por qué estoy fracasando? ¿Acaso Dios no me quiere hablar? Dios me habla todos los días, ¿o no? Sí, hermano, la Biblia dice que la creación habla de Él. Si la creación habla de Él, ¿crees que Él no te habla? Por supuesto que te está hablando, pero muchos de nosotros estamos mal acostumbrados. ¿Por qué? Como dice Santiago, no tienen porque piden y cuando piden, piden mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo piden? Piden para vuestros deleites. ¿Y para qué más? Para sus deseos, para satisfacer nuestros propios deseos. ¿O no es así? ¿Ah? No, es que usted no hace ese tipo de oraciones, el pastor nomás. Hermanos, ese tipo de oraciones pululan en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos seres de carne. ¿O no? Sí, somos seres de carne y nuestras oraciones se ven afectadas. Por eso es que cuando la Biblia dice, clama a mí, en Jeremías 33:3, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, vemos, ¿no? Que la gente agarra y dice, bueno, clama a mí, ya Señor voy a clamar. Y Señor, yo estoy pidiéndote hace mucho tiempo, te estoy pidiendo esto. Yo no sé, algo debe estar pasando, el diablo está ahí que se mete en medio de mis oraciones, no me quiere cumplir. Hermanos, ¿tú crees que Dios no escucha? Dios subsiste en todas las cosas, dice. Amén. Amén. Ahora,
Tú estás orando y estás clamando y como no ves, como no tienes y como no estás obteniendo lo que estás pidiendo, voy a hacerle huelga de hambre. Voy a ayunar, Señor. Voy a ayunar un día, no funcionó. 2 días, una semana. Y voy a seguir ayunando, voy a seguir clamando. Pero hermanos, de repente Dios ya te respondió. Y la mejor respuesta es que no te está respondiendo. Porque probablemente lo que tú estás pidiendo no es necesariamente lo que Dios quiere. ¿Aló? Amén. Hermanos, se viene un 2015 entero. Y gloria a Dios por ese año poderoso. Porque así va a ser. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y sabes qué? Pero yo no quiero que el 2015 sea igual que el 2014. Yo quiero dejar el 2014 atrás. No estoy diciendo que este año haya sido malo, porque todo lo que es del Señor es bueno. Pero mucho de lo que de lo que ha pasado en este año ha sido a causa nuestra. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Amén. ¿Sabe, hermanos? Queremos un mejor año. Pero Santiago decía que piden y piden mal. Entonces comenzamos a clamar, Señor, Señor, Señor. Y el Señor a veces está respondiendo con un no. Por ahí no es el camino. ¿Por qué? Vemos un ejemplo de estos. Jesús, el Señor, Él agarra y y le dice al Señor, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el deseo de Jesús? En su humanidad, porque Él fue también 100% hombre. ¿Cuál fue su deseo en su humanidad? Él no quería pasar por la cruz. Él siempre supo que iba a ser crucificado. Cuando tú entrabas en la época del Señor Jesús, cuando tú entrabas a los pueblos, tú podías ver a la gente crucificada. Cada vez que entrabas a una ciudad, los romanos acostumbraban a poner a los criminales, a los delincuentes y a la gente, a la peor calaña, los ponían crucificados en las puertas de las entradas para que la gente escarmiente y tenga cuidado de lo que hace. ¿Ustedes creen que Jesús no supo? Siempre supo lo que iba a ocurrir con Él. Él es Dios. Él lo sabía. Por eso es que cuando les dice a sus discípulos, ¿qué les dice? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Les habló de algo que ellos todavía no habían visto. ¿O sí habían visto? En Cristo no lo habían visto, pero sí lo habían visto. Todos los días cuando ellos pasaban, ellos veían a los crucificados. Ellos cuando entraban a las ciudades, veían a los muertos crucificados. Jesús sabía lo que les estaba hablando. La pregunta es, ¿ellos entendían? Ellos sí lo entendían. Claro, por eso es que era cosa dura. Sí entendían, ellos sabían. Por eso es que Jesús le dijo, el que no toma su cruz. Porque eso de la pasión que nosotros vemos que Jesús se pasea con el crucifijo, no era una novedad. Era algo que los criminales ya pasaban en esa época. Si no, no les diría el que no toma su cruz y me sigue. Porque les está diciendo, van a pasar por esto y aquello. O sea, está siendo claro el Señor cuando les está hablando. ¿O no? ¿Lo puede ver? Sí, el Señor está siendo claro. El Señor no está con medias tintas con ellos. Ellos son sus discípulos. Y Él tiene que decirles la verdad. Que el reino de Dios a ti te va a costar. Te va a costar toda tu vida. Te van a matar por esto. En esa época, amén. Ahora, lo mucho que nos cuesta a nosotros, llegó el cristiano. Y nos sentimos mal. Ay, te sientes mal porque te han por favor. Amén. Hermanos, ellos lo sabían. Ellos sabían. Pero cuando oramos, cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, ¿cuántos han escuchado que el Señor produce el querer como el hacer? ¿Para qué? ¿Para qué produce el querer como el hacer? Para hacer su buena voluntad. ¿Amén? Está en Filipenses, no recuerdo el verso, pero está en Filipenses, Joey, búscalo. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer, para producir en nosotros su buena voluntad. Entonces, ¿cómo debemos orar en este año? ¿Cómo es que debemos pedir? Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. ¿Cómo cambiamos nosotros nuestra manera de pensar? Cuando nos alineamos a la palabra.
Cuando la palabra comienza a entenderse en nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, nosotros vamos a hacer las cosas como Dios las manda. Volvemos a Jeremías 33:3, hacia Filipenses 2:13. Volvemos, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿no? Y te mostraré. Pero ¿qué tipo de oración va a responder el Señor? Las que vienen de Él. Escúchame bien algo, Dios no va a bendecir nada que no sea de Él. ¿Aló? Él va a bendecir su voluntad. Te voy a explicar algo. Cuando el Señor Jesús estuvo clamando, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿a quién le dejó Él la decisión? A Dios. ¿Decidió Él? No. Él esperó que Dios hiciera la obra. ¿Y qué ocurrió después? La Biblia dice que vinieron ángeles y Él fue fortalecido. Él fue fortalecido. Cuando nosotros oramos para que Dios haga su voluntad en nosotros, hermanos, Él produce el querer como el hacer. ¿Para qué? Para hacer su buena voluntad. Ponlo otra vez, Joel. Filipenses 2:13, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos, ¿qué va? Y buscamos que Señor, que se haga tu voluntad. Les pregunto, ¿ustedes creen que la historia no está escrita o ya está escrita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está escrita o no está escrita? Ya está escrita. Pastor, ¿qué estás diciendo? Yo he decidido seguir a Cristo. Esa canción dice, yo he decidido. Pero hermano, tú no has decidido. Dios decidió. Te miró, en su misericordia te llamó. Tú no decides. Es Él quien decide. ¿Cómo es eso? Pregúntale a Jonás. Pregúntale a Jonás. ¿Por qué Jonás, pastor? Y para los que conocen acerca de Jonás, saben de que Jonás, Dios lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Para que vaya y predique a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se escondió. ¿Quería hacer la voluntad de Dios o no? ¿Hay libre albedrío o no? No hay libre albedrío. ¿Acaso él hizo lo que él quería? No hizo. ¿Qué terminó haciendo? Terminó haciendo lo que Dios le dijo. Claro, pasó todo lo que pasó. Fue tragado por el pez, fue conectado con toda la tripulación. Esa tripulación le dio la gloria a Dios en Tarsis. Porque estos fueron los primeros que comenzaron a predicar a un Dios poderoso. Porque, ¿qué dijeron? Ore cada uno a su Dios. Ya, tú ora al tuyo. ¿Quién eres tú? Alá. Ya, órale a Alá. ¿Tú quién eres? Buda. Ya, órale a Buda. ¿Tú quién eres? La Virgen María. Ya, órale a la Virgen. Tú, el santito de acá, el de Yurum, el XYZ, el del Uruguay. Ya, órale a... Y ninguno funcionaba. En eso, él estaba durmiendo, ¿no? Estaba plácido. Yo me fui ya salí. Sé yo que escoja otro. No, te escogí a ti. Y él está, oye, ¿no tienes miedo? Mira, todos están clamando a su Dios. Clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia. ¿Y qué hace Él? Da testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Él da? Él agarra y dice, estamos en esta situación a causa por mi culpa, a causa mía. Qué poderoso, Él la tenía clara. ¿Por qué la tenía clara? Porque Él era un hombre de Dios, que estaba en obediencia o en desobediencia. Estaba queriendo hacer lo que se le da la gana. Amén. Yo sé que está mal ese amén, pero amén. Él estaba queriendo hacer lo que se le da la gana. ¿Y pudo hacer lo que se le da la gana? ¿Qué le dijo a ellos? Láncenme al agua. Y ellos se pusieron, no todos religiosos. No, ¿cómo te vamos a lanzar? ¿Cómo te vamos a lanzar? Mira, me has caído bien. Además tienes cara de bueno, ¿no? Lánceme al agua. Igual le pasó a Jesús. Señor, no permitas que esto te acontezca, Señor. ¿Qué? Apártate de mí, Satanás. Hermanos, porque la historia ya está escrita. La voluntad de Dios tiene que cumplirse. Amén. La voluntad de Dios tiene que cumplirse. Contigo o sin ti, la voluntad de Dios se cumplirá. Pero es mejor conmigo y contigo.
¿O no? Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cuál es la forma en que nosotros debemos clamar en este 2015? Señor, haz tu voluntad. Ese es el clamor que tiene que haber en nosotros. Señor, haz tu voluntad y produce en mí el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad. ¿Por qué? Ay, Señor, este año mi casa, sin falta. Hermanos, yo he orado por la casa y gloria a Dios, en su misericordia el Señor me dio un departamento. Me ha dado un departamentazo, hermano, 250 metros cuadrados. Estoy hablando en fe. Con piscina, con vista con un salón ahí para juntarnos todos, para hacer las reuniones en mi casa. Jacuzzi, al jacuzzi lo voy a invitar a Ángel, le gusta el jacuzzi. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que orar, Señor, haz tu voluntad. Ese es el tipo de oración. Señor, haz tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que caminar? ¿Con quién me vas a juntar? ¿A quién tengo que hablarle? Pero la oración para este 2015, Señor, haz tu voluntad y produce en mí el querer como el hacer para estar dentro de esa voluntad. Porque hay gente que está fuera de esa voluntad. Hay muchos que están fuera de esa voluntad. Quiero que me acompañen. Me he salido un poquito del tema, discúlpenme. Pero creo que Dios está en el asunto. Y yo espero que la palabra pueda hacer su obra en nuestros corazones. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 1 y vamos a ver desde el verso 4. Bueno, vamos a leerlo desde el primero. Amén. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Quién fue Jeremías? Sí, Jeremías efectivamente fue un profeta de Dios, a quien Dios llamó. Amén. Y lo vemos ahí, ¿no? Vino pues palabra de Jehová a mí, y lo estoy leyendo en la versión 1995, Joe, por favor. Si es que está, si no, la que tengas. Amén. Antes que te formara en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. ¿Dios conoce todo o no? ¿Qué más dice? Y antes que nacieras, ¿qué dice? Te santifiqué, o sea, te separé. Pregunta: ¿Jeremías se escogió? Señor, yo no quiero ser profeta. ¿Tenía opción él? ¿Tenía libre albedrío? No. Los que están llamados están llamados. Sí existe un libre albedrío para el hombre cuando nosotros creemos que tomamos las decisiones, pero cuando en realidad comenzamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, tú te das cuenta que lo único que tú tienes que hacer es subirte a la ola. Es decir, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en mí. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y haz lo que tienes que hacer, Señor, y hazme parte de tu plan, como ya está escrito, como ya está establecido desde los inicios, porque tú lo estableciste así. Produce en mí, Señor, el querer como el hacer para hacer esa voluntad, para no desviarme en el camino. Amén. Entonces le dice, ¿no? Te santifiqué, te di por profeta, dice, a las naciones. Dios ya lo había escogido, ¿sí o no? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Fueron llamados, porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció, como en el caso de Jeremías. ¿Crees que Dios no te conoció a ti? Ninguno de los que está acá es ajeno a Dios. Dios los ha conocido, los conoce a todos. Y a todos los ha llamado. Amén. A todos. Pero pastor, ¿para qué soy bueno? De repente yo no lo sé todavía. Tú tampoco, pero ora. Para que sepas, para que eres bueno. ¿Para qué Dios te ha traído? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida? Porque hay un propósito. Amén. ¿O no es así? Sí, claro, la Biblia lo afirma en Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. ¿Dios es mentiroso? No, Él sabe. ¿Y qué dice? Planes de bien,
y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Entonces Dios conoce los planes. Dios sabe cuáles son los planes que tiene para nosotros. ¿Cómo yo puedo conocer esos planes? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Pero orar correctamente. ¿Por qué? Porque a veces oramos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra mente natural. Cuando Job, para los que no conocen a Job, Job es un testimonio también. Él es un hombre que agradaba a Dios con todo lo que hacía, pero él conocía a Dios de una manera superficial. Él conocía a Dios solamente de una forma natural. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que Job llevaba, dice, ofrendas para que sus hijos, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado, para salvaguardar a sus hijos. Job vivía atemorizado porque tenía temor de que sus hijos se pierdan. ¿Cuánta gente vive así? Y hermanos, en el caso de Job, fue duro porque Dios le quitó todo. Y él decía, ¿no? Antes de oídas te conocía. Eso está en Job 42. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo comienza él a ver a Dios? Buena pregunta, pastor. ¿En qué momento? Cuando él comienza a entender que Dios es un Dios espiritual, que Dios es un Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Cuando él comienza a entender que Dios es un Dios espiritual, entonces él deja de mirar lo natural, lo terrenal, y comienza a orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en este año? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos este 2015? Señor, quizás yo no lo entiendo ahora, pero sé que tú tienes un plan. ¿O no es así? ¿Lo tiene o no lo tiene? Lo tiene. Sé que tienes un plan. Y Señor, yo quiero estar dentro de ese plan. En tu palabra dice que ese plan, yo estoy involucrado en ese plan. Produce en mí el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad. Amén. ¿Y qué dice cuando la Biblia habla acerca de la voluntad? ¿Qué dice acerca de ella? Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿Están ahí o cuántos se durmieron? Amén. Sí, se han dormido ya, como 5 se han dormido. Está bien, no se duerma mucho. Es que no permita que nadie le robe esta palabra. Amén. No permita que nadie le robe esta palabra. Hermanos, porque el hombre vive por la palabra. Dice, yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Yo estoy leyendo desde el 4. Sí. Y estoy leyendo el verso 6 ahorita. Paso al 7. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Me dijo, no digas soy un muchacho. Por eso que me gusta la versión 95, me gusta porque en esa versión dice muchacho. En la versión 60 dice niño. No digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe, ¿qué dice? Irás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez, amén. No lo entienden, creo, ¿no? A todo lo que te envíe, irás. Amén. ¿Cuántos van a ir? Y dirás todo lo que te mande. Porque ese es el deseo de Dios. Que digas lo que Él te mande, no lo que tú te mandas. El chico que se manda con la chica, ¿no? Un mandado él. ¿Quién le dijo mándate? Él se dijo solito se mandó. Y así hay mucha gente mandada en el mundo. ¿Sí o no? Eso no pasa acá, eso pasa en otras iglesias, eso pasa en otros lugares. Pero cuando la gente se manda, no estoy hablando con los enamoraditos, por si acaso, estoy hablando de cuando se mandan a hacer sus propias decisiones, cuando comienzan a hacer lo que a ellos les parece. Estoy hablando de eso. Bien mandado eres, ¿no? Te gusta hacer lo que te da la gana, ¿no? Dice, y dirás todo lo que te mande. Hermanos,
Jesús lo dijo de esta forma. Dice, yo no hago nada de lo que a mí me parece. O sea, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir una voluntad. ¿Y cómo podía saber Él? Él nos enseñó cómo conocer la voluntad de Dios es a través de la oración. Pero una oración diferente. Una oración con entendimiento. Entendiendo quién es Dios. Entendiendo quién eres tú. Mi vida ya está escrita, la tuya también. Amén. Y hermanos, los planes de Dios ya están hechos. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros, para mí. Los planes de Dios ya están diseñados. Amén. Y si los planes de Dios ya están diseñados, ¿qué tengo que hacer? Meterme en el diseño. No vivir separados. Porque los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, ya estamos en Él. Y lo que Él desea es que su voluntad se cumpla. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Con quién está? Conmigo. Muy bien, me gusta esa respuesta. ¿Con quién está? Conmigo. Amén. Contigo y conmigo. Pero más conmigo. No, contigo también. No, acá no hay ni más ni menos, hermanos. Todos somos iguales. Amén. Ese de que yo soy el discípulo amado, ese fue Juancito, ¿no? Que se creía... Pero está bien, porque él se sentía así. Pero algunos no. Dios me mira serio a mí. No, hermano, Dios no te mira serio, te ama. Si no, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo por ti. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó. ¿Qué tocó? Mi boca, tu boca. Y me dijo, he puesto, ¿qué ha puesto? Ajá. Entonces, si Él ha puesto sus palabras, ¿qué tenemos que hablar? Hermanos, todo lo que Dios hace funciona. Y todo lo que Dios dice se hace. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y no regresa vacía, sino que produce la semilla, produce el fruto, produce lo que tiene que producir, y cuando regresa a Dios siempre con una respuesta. Así como cuando Dios envía su palabra y no regresa vacía, así como la lluvia, así es su palabra, no va a regresar vacía, pero tenemos que aplicar su palabra. Amén. He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, ¿qué dice? Sobre naciones. A veces pensamos que eso es para Jeremías solamente. No, tú puedes hacer esta palabra tuya. Amén. Y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, Dios no miente. Es imposible que donde se establece el reino de Dios, las tinieblas prevalezcan. Pero ¿por qué en muchos casos nosotros podemos ver que da la impresión de que las tinieblas están prevaleciendo? ¿Saben por qué ocurre? Por falta de entendimiento. Porque no entienden la palabra. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Sobre qué está atento él? ¿Sobre Jeremías? ¿Sobre qué está atento? ¿Sobre el pastor? ¿Sobre los líderes? No. Él está vigilando. ¿Qué cosa está vigilando? ¿Por qué? Porque Él ha dicho que su palabra nunca va a regresar vacía. Él vigila su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que buscar, anhelar nosotros? Su palabra. Ponerla por obra. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra. Necesitamos alimentarnos.
Cuando esto falta, hay problemas espirituales. Y dentro de esos problemas espirituales que nosotros vemos, y ya vamos casi ya terminando, vemos por ejemplo lo que pasó en Jueces 3:7, ¿no? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer lo malo para Dios? ¿Sabes qué es hacer lo malo para Dios? Es cuando uno hace su voluntad y no hace la suya. ¿Aló? ¿Están ahí? Jueces 3:7, ¿lo tienes, Joe? Hicieron pues los hijos de Israel, dice, lo malo, dice, ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué dice? Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, si la palabra de Dios no está entronando nuestro corazón, alguien va a ocupar el trono. ¿Aló? Porque el corazón del hombre tiene un sitio, un lugar, un trono, un cetro. Y cualquiera puede ocupar. Si Dios no está ocupando ese lugar, cualquiera ocupa ese lugar. Pero pastor, yo no adoro imágenes. Por si acaso yo he dejado de venir a la iglesia. Y esto no es con nadie, por si acaso acá. Esto no pasa acá, amén. Esto pasa en otras iglesias. No, ni en otras iglesias. No vamos a bendecir a las otras iglesias. Pero le dicen, pastor, pero por favor, le dicen, no, yo no adoro imágenes. Algunos son devotos de la Virgen del Puño, otros son devotos de la lascivia, otros pueden ser devotos de su carácter, otros son devotos de sus hijos. Ay, mi hijito precioso. Ya, tú te sientas después, primero mis hijos, después vas a comer tú. Algunos son devotos de su esposo, de su esposa. No estoy diciendo que esté mal, pero Dios es el primer lugar. Y cuando Él no está entronado en ese corazón, alguien más ocupa ese lugar. Entonces tenemos que ser claros. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es no hacer la voluntad de Dios. Se olvidaron de Él y sirvieron. ¿Cuándo uno se olvida? Cuando no está alimentándose de la palabra. Es fácil separarse de Dios, de la palabra. Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron, es decir, en sus propias comidas, y una vez repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Hay gente que empiezan bien los caminos del Señor, pero después dicen no, porque comienzan a tener, una revelación, otra revelación, cada vez están más espirituales, ¿no? Ya después ya no caminan por la tierra, están caminando sobre nubes. Y luego cada vez están más altos, ¿no? Y si se dan cuenta ya son dioses, porque están en los aires. No, yo tengo la revelación, dicen. Son iluminados. La Biblia dice en Oseas 13:6. 13:6, sí. 13:6. En sus pastos se saciaron y una vez repletos, ¿de qué estaban repletos? De sí mismos. Se ensoberbeció su corazón. Qué peligroso es nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón siempre tiene que estar rendido. Como el hijo pródigo, hermanos. Rendidos ante Él. Señor, no soy digno de ser. Recíbeme si quieres como uno de tus jornaleros. Pedrito diciéndole, Señor, yo no sirvo para el ministerio. Con su actitud, él estaba diciendo, yo estoy perdido. Yo no sirvo para esto, Señor. ¿Por qué me has llamado? Cuando tu corazón realmente está así, recién Dios puede usar a esa persona. Y vemos, en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando el corazón del hombre no tiene a Cristo, la palabra no está reinando en ese corazón, cada uno hace lo que le parece. Uno se mueve conforme a su voluntad. Uno se comienza a mover conforme a sí mismo. Y hermanos, Dios rechaza eso. ¿Cuál debe ser mi oración en este año? Hermanos, ¿cuántos realmente quieren que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas? Amén. ¿Cuántos pueden entender de que la voluntad de Dios es mejor que mi propia voluntad? ¿Cuántos pueden entender que hacer lo que Dios quiere que haga siempre va a ser mejor? Siempre.
Porque aparentemente es duro, pero hermano, todo lo bueno tiene un precio, cuesta. Seguir a Jesús cuesta. Pero ¿sabes? Una vez que estás dentro, el Señor te dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Continúa adelante. Que nadie te condene. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede señalar a alguien? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El que se cree santo? ¿El religioso? ¿Tiene autoridad para señalar a alguien? No. Ninguno, ni tú ni yo tenemos autoridad para acusar a alguien. Aún me acuerdo cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, hay unos que están predicando tu evangelio, pero no están con nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Dime ahorita. ¿Quieres que traigamos fuego del cielo y los consumamos así como hizo Elías? Ellos querían hacer su justicia, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Le dijo el Señor a ellos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para condenar al hombre. Yo he venido a salvarlo. Yo he venido a salvarlo. Yo he venido a salvarlo de su miseria. Yo he venido a salvarlo de su dolor, de su sufrimiento, de su adicción. Yo he venido a salvar al hombre. Ese es el propósito. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para salvarnos. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se haga? Yo quiero que se haga. Yo no quiero hacer mi voluntad. Quiero que la voluntad de Dios se haga. ¿Cómo Dios va a hacer su voluntad? Ora correctamente. Déjate de cosas. Déjate de pensar en ti. Y busca el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y no salgamos de ese lugar hasta que realmente entendamos y comprendamos cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor, para mi vida? No lo sé. Pregúntale a Dios. Él lo sabe. La Biblia dice que Él lo sabe. Lo único que yo te puedo decir es que la Biblia dice que Él dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti. Eso es lo que Él dice. ¿Qué más te puedo decir? Lo otro que te puedo decir es: aprende a orar. No ores bajo tu propio criterio, bajo tus deseos. No ores bajo tu propia humanidad. Señor, haz tu voluntad. Inclúyeme, porque yo sé, escrito está, dile, escrito está que yo estoy involucrado en esa voluntad. Produce en mí el querer como el hacer para hacer esa voluntad, Señor. Hazlo. Y hermanos, Él va a comenzar a responder ese tipo de oraciones. A veces hemos perdido tiempo declarándole huelga de hambre al Señor, forzándolo a que el Señor haga algo que queremos. No, Él va a hacer lo que Él quiere y Él va a bendecir lo que está bendito. ¿Y qué está bendita? Su palabra. ¿Qué está bendito? Sus planes están bendecidos. A veces estamos anhelando el oro, el tesoro de esta tierra. Y te voy a decir algo: Dios tiene sus propias riquezas y no necesita de nada de la riqueza de este mundo. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios es completo. Mío es el oro, mío es la plata. Él puede hacer nacer una nación en un día. Él puede cambiar tu situación de un momento a otro, sin importar. Así la persona podría ser la persona más miserable o mísera, qué sé yo. Y no estoy hablando de dinero. Él puede producir cambios, pero Él va a producir cambios cuando oremos correctamente. Este 2015 no solo tiene que ser diferente, tiene que ser mejor. Amén. ¿O estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Con lo que has logrado? Quizás algunos podrían decir que sí. Les ha ido bien el año, gloria a Dios. Está bien, pero ¿estás satisfecho con eso? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que hay? Hermanos, vamos a tener la gloria de Dios cuando estemos en su voluntad.
Y cuando esa voluntad se cumpla, cuando esa voluntad se dé, cuando comencemos a orar correctamente, Señor, haz tu voluntad. Quiero estar en esos planes. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y produce en mí, como tu palabra lo dice, el querer como el hacer, para hacer tu buena voluntad. Produce en mí. Porque yo no la tengo, pero tú sí. Tu palabra dice que tú sabes los planes que tienes para mí, para tu iglesia en este año 2015. Muchas son las oraciones, Señor, que te hemos hecho en este año. Muchas son las cosas que te hemos pedido. Pero, Señor, una vez más, si hemos orado incorrectamente, te pedimos perdón. Y queremos hacer tu voluntad. Señor, que en tu iglesia se haga tu voluntad. Que tu pueblo pueda caminar en unidad. Que se haga tu voluntad. Que este mensaje podamos entenderlo con el espíritu correcto. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.